Buenas tardes, Lick. Pregunto a los clientes, ¿alguien sabe en el chat que tienen por WhatsApp que si sus compañeros, los que hacen falta, van a ingresar o alguien les puede avisar? La plataforma, pues ya me informó el ingeniero que está para 250 personas para que ingresen. Sí, a todos están enterados, Lick. Perfecto. Solo tenemos 112. Le pregunto a los presentes, por favor, y van enumerando 1, 2, 3, 4, 5. Los que no han estado en las dos clases anteriores, por favor, si se podrían pronunciar, uno sucesivamente del otro, por favor. ¿Hay alguno que no ha estado? 4, 5. Denle. Hay alrededor de 20 personas, pero también debemos de ser conscientes, estimados alumnos, que son las 17 horas con 50 minutos y creo que por la propia responsabilidad de cada uno ya deberían de estar conectados los que hacen falta. Por el respeto a estas personas que no estuvieron en las primeras dos clases, vamos a hacer una pequeña síntesis de las dos clases anteriores y luego vamos a pasar en los últimos 30 minutos a ver una escritura de compraventa. Por favor, para todos los presentes, el día miércoles vamos a empezar a redactar. Así que el día miércoles la instrucción es clara y precisa. Aquí hay una persona de nombre Braulio Gabriel Archila de León. ¿Me escuchas, Braulio? Sí, licenciado, buena tarde. Va, por favor, haceme el favorcito, Braulio, en el grupo que tienen ustedes de WhatsApp, de recordarle a tus compañeros que el día miércoles vamos a redactar. Que tengan presente lo siguiente, lo que les pedí en la primera clase. Presente cómo se redacta una representación de una entidad, cómo se redacta una representación de un menor de edad. El día miércoles, para todos los presentes, vamos a trabajar con tiempo. El día miércoles, hojas de papel español se encuentran, o hojas en línea, redactamos, le tomamos foto, redactamos, lo firmamos, le ponemos el nombre, el número de teléfono, le tomamos foto o lo escaneamos y lo subimos a la plataforma. ¿Estamos claros, estimados alumnos? Solo una cosa, Lick, al subirlo a la plataforma en alguna conversación en específico, o póngale que usted envía un mensaje en donde diga tarea, o lo subimos así indiferentemente. Ahí va a estar en el classroom establecido la hora, hasta porque va como la clase es de 17:30 horas para 19 horas, entonces ustedes lo tienen que subir a más tardar. ¿Qué sería? A las 19 horas, ¿verdad? Disculpen, de 17:30 a 19 horas. Usted va a enviar un mensaje y respondemos a ese mensaje todos con nuestro trabajo. Exactamente. El día miércoles yo tengo una actividad. Voy a estar con el señor decano y el presidente del colegio de abogados. Me voy a conectar un poco, pero hay una dama que me va a ayudar. Ya ahorita voy, Evelyn. Yo. Hay una dama que me va a ayudar, que me va a auxiliar en esta clase. La clase el día miércoles es práctica, es para redactar. Así que
Todos, por favor, si no tienen hojas en línea, hojas en blanco, lo importante aquí es redactar, ponerle nombre a lo que vamos a redactar, el número de teléfono, quienes puedan lo van a escanear, los que no puedan le toman foto y lo suben a la plataforma, por favor. Evelyn, por favor, a la orden, escucho. Buenas tardes, licenciado, con una consulta de los 3 documentos que está diciendo que vamos a redactar. Nos va a solicitar la introducción. Permítanme. No, solo vamos a redactar una compraventa. Hoy vamos a ver quién es el vendedor y quién es el comprador. Cuando vamos a hacer el ejercicio el día miércoles, ese vendedor va a representar los derechos de una entidad. Ese comprador va a representar los derechos de un menor de edad. Todo en la misma escritura. ¿Sí? O sea, que el comprador va a representar esos derechos en una misma escritura. O en Exactamente. Ok. Sí, era mi consulta. Gracias. Mi amor. Lo importante aquí es redactar, por favor. Sí, Braulio. Braulio. Sí, es que yo creo que la confusión de la compañera saltaba de que para la primera clase usted nos había mandado un mensaje de que íbamos a redactar las comparecencias de tres distintos, pero ahorita que lo dijo de que una escritura de compraventa, el comprador representa a un fulano y el vendedor al otro, entonces ya queda bastante claro, ¿verdad? Sí, lo importante era practicar esas 3 representaciones y el tercero era un mandatario. ¿Alguien más? Para la siguiente clase me va a apoyar una dama de nombre Elizabeth Solís. Ella va a estar con ustedes el miércoles. Miren, estimados alumnos, aprovechando, les quiero pedir un favorcito. Pues yo, al igual que ustedes, fui estudiante, al igual que ustedes, pues a veces he grabado algunas cositas, ¿verdad? Que no se me han quedado. Son cápsulas, es normal y es aceptable. Pero evitemos grabar tal vez la clase y estarla socializando. Yo desde el primer día les pedí favor a ustedes, por el respeto de cada uno de ustedes, por el respeto a la clase, por el respeto a mi persona, que debe ser en doble vía con ustedes. ¿Saben por qué? Porque de repente tal vez un compañerito o yo hacemos un comentario que tal vez no es adecuado y tal vez no es por ignorancia, porque cada día aprendemos. Eso es lo bonito del asidero, eso es lo bonito del derecho. Y cada día vamos aprendiendo. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí y todos en conjunto pues vamos aprendiendo en esta carretera que se llama vida, experiencia. Y como les digo, pues prácticamente es lógico que a veces uno grabe. Y el que vaya a grabar, pues creo, pues no estaría de más que grabe para él. Pero sí, la verdad no me gustaría que tal vez en un TikTok, en Facebook, se grabe a un compañero, se me grabe a mí, de repente haciendo un comentario sobre una redacción, intercambiando un punto de vista. Yo creo que el respeto es universal y es para todos. Bueno, luego de esto, por el respeto a las personas que no estuvieron en la primera clase, vamos a hacer una pequeña síntesis porque ya son las 18 horas. Empezamos hablando sobre el protocolo. Establecimos que debemos de tener, pues, como tarea y lectura obligatoria los artículos 8, 12, 29 y 31 del Código Notarial. Asimismo, recordamos que para el maestro Enrique Jiménez Arnau, él define el protocolo como la colección o conjunto ordenado de documentos notariales. Una de las características del sistema de notariado latino al cual pertenece Guatemala y alrededor de 80 países es que dentro de las formalidades se tiene que utilizar de forma obligatoria lo que se conoce como protocolo, como el registro, que es el registro para la conservación
de los instrumentos públicos originales que autoriza el notario. Asimismo, establecimos que el protocolo como registro se caracteriza porque es la compilación de instrumentos autorizados por el notario que se encuentran de una forma rigurosa en cuanto a la secuencia de los instrumentos autorizados, los cuales son numerados en forma cardinal, y también se establece el tiempo, la cronología, de acuerdo o cuando fueron faccionados. Establecimos que la lectura obligatoria es el artículo 12.8 del decreto 314, que es el Código de Notariado. El artículo 11 del Código de Notariado nos establece o nos habla sobre la apertura del protocolo y dice que los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho protocolo, y que esto lleva aparejado lo que es un impuesto, el impuesto al valor agregado. Entonces vamos a pagar 56 quetzales. Es una formalidad esto de pagar la apertura del protocolo. Gracias. Disculpen. El artículo 8 nos establece que son 4 los instrumentos públicos protocolares que puede autorizar el notario. Esos son las escrituras matrices, que está su fundamento en el artículo 29 del Código Notariado. Las actas de protocolación, que la encontramos en el artículo 63. Las razones de legalización de firmas, que están en el artículo 59 del mismo Código de Notariado, decreto 314, y establece también que los documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Fundamento, el artículo 962 del Código Civil, decreto ley 106, el cual ordena que el acta notarial en donde consta la transcripción de la cubierta del testamento cerrado deberá transcribirse en protocolo. Asimismo, establecimos los requisitos y formalidades de los aspectos que caracterizan del protocolo, que consisten en un instrumento público que para su validez deben de constar en un tipo de papel especial. Antes se utilizaba el papel español, hoy es hojas de papel especial para protocolo. Asimismo, establecimos que deberíamos de tener como lectura obligatoria el artículo 13 y el artículo 9 del Código de Notariado, y fundamentalmente, porque lo hice mención que puede ser objeto de examen, el artículo 30 del Acuerdo Gubernativo 737-92 del Reglamento de la Ley del Impuesto de Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolos. Solo le voy a dar ingreso a algunas personas. Vamos a ver. A ver, ahí estamos. Establecimos también que existe una razón del cierre del protocolo, que el cierre del protocolo se realiza a través de una razón notarial, la cual conforme lo establece el artículo 12 del Código de Notariado. Y esta razón de cierre, pues prácticamente la base legal para la elaboración, también hablamos sobre la base legal para la elaboración del índice del protocolo, el cual se encuentra en el artículo 15, el cual establece que debe de llevar el número de orden del instrumento, el lugar y la fecha de su otorgamiento, los nombres de los otorgantes, el objeto del instrumento, el folio en que principiará. En el índice se hace la salvedad que podrán usarse cifras y abreviaturas. Establecimos también de forma obligatoria la lectura del artículo 5, numeral 6 del decreto 37-92 del Congreso de la República, que es la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos. Hablamos sobre los atestados, qué tipo de atestados debe de llevarse en el protocolo. Hicimos mención sobre las copias de DPI, si va contra el matrimonio, la constancia de sanidad, el testimonio con el cual se acredita
la representación o el derecho, en todo caso las certificaciones, así como recibos que se van a utilizar o se pedirán para faccionar el acuerdo de voluntades que va inserto en lo que se conoce como un instrumento público. Las formas de corregir errores en el instrumento público antes de ser autorizado por el notario. Hablamos sobre lo que es las entrereglonaduras, conocido también como entrelineado. Hablamos sobre la adición, el testado, el excedido. Establecimos que que esta adición puede ir en la línea 1 y en la línea número 26 del instrumento público. También hablamos sobre las garantías o principios que fundamentan el protocolo. Hablamos sobre el principio de permanencia documental de las relaciones jurídicas, el cual constituye la garantía que el Estado concede para la permanencia documental, la garantía de ejecutoriedad de los derechos, que consiste en que los interesados tendrán a su disposición y en cualquier momento una prueba fehaciente de los derechos y relaciones jurídicas incorporadas en el instrumento público, en la que es requisito indispensable tener un título para poder ejercitar o acreditar un derecho. También la autenticidad de los derechos, ese es otro principio. Las normas legislativas establecen la forma y el resguardo de los instrumentos públicos, evitando con esto una posible suplantación de los instrumentos públicos autorizados en virtud de los mismos que guarda en forma cronológica el notario. Otro principio es la publicidad de los derechos. Todos los instrumentos públicos pueden ser revisados por los interesados, a excepción de los testamentos y las donaciones por causa de muerte. Hablamos sobre el principio también de seguridad, que es un principio constitucional que el Estado otorga a los actos e instrumentos autorizados. Establecimos que la lectura obligatoria de este principio debería de ser el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Así también hablamos sobre la reposición del protocolo, sus causas, que podría ser pérdida, destrucción y deterioro. La lectura obligatoria para esto, el artículo 90 del Código de Notariado. También hicimos ver que el primer paso para la reposición del protocolo podría ser ante el juez de primera instancia, siempre va a ser ante un juez de primera instancia. Se hace un memorial y de forma clara, precisa y concisa se expone por qué razón acudimos ante el juez. Se instruirá la averiguación que corresponde, determinará el juez la investigación, resolverá declarando si procede la reposición del protocolo. Como lo dije anteriormente, la lectura obligatoria es el artículo 91 del Código de Notariado. El primer procedimiento de reposición del protocolo es declarado procedente la reposición del protocolo. El juez de primera instancia pedirá al archivo general el protocolo las copias de los testimonios especiales enviados por el notario correspondiente al protocolo que se deba de reponer, dependiendo qué año, si es el año, un ejemplo, el año 2021, 2020, 2019 o 2010, con las cuales se tendrán por repuesto el protocolo. El segundo procedimiento de reposición de protocolo, en el caso de que no existan los testimonios especiales en el Archivo General de Protocolos, el juez pedirá las copias que existan en los registros públicos, ejemplo, el Registro General de la Propiedad. Si no fueren posibles las presentación de los testimonios o copias simples legalizadas de las escrituras que hubieran sido registradas o autorizadas ante notario, el juez pedirá la certificación de las partidas en los registros donde se inscribió en su momento, o los duplicados que existan con los cuales se tendrá por repuesto el protocolo. Un tercer momento o tercer procedimiento de reposición de protocolo, debe existir el índice. Si existe el índice del protocolo del registro notarial que trata de reponerse, el juez citará a través de un aviso con la nómina de los otorgantes, aviso que se publicará por 3 veces en el Diario de Centroamérica a costa del notario y en otros de mayor circulación, preveniendo a los citados a presentar
Los testimonios o copias simples legalizadas que se tengan en su poder, con los cuales se tendrá por repuesto el protocolo. Un cuarto procedimiento de reposición de protocolo es si faltara que reponer alguna escritura, el juez citará de nuevo a los interesados para consignar en acta los puntos tales sobre los cuales ellos pudieran exponer sobre la averiguación del protocolo, con los cuales se tendrá por repuesto el protocolo. En caso de desacuerdo de los otorgantes o no fuere posible su comparecencia, los interesados harán efectivos sus derechos en la vía ordinaria. Así quedará repuesto el protocolo con copias de los testimonios, copias simples legalizadas, certificaciones de las partidas del registro donde se inscribieron, duplicados si existieran en el registro, certificación del acta donde constan los puntos en que fueron citadas las personas, la certificación del juez. Es importante tomar en cuenta también que cuando el notario autoriza un instrumento público y da los avisos correspondientes, los da a catastro municipal, al CAMI, lógico, la inscripción del instrumento público en el registro de la propiedad, o en todo caso en el registro de garantías mobiliarias. De todos esos lugares se tiene que hacer una labor de investigación para recabar los instrumentos públicos autorizados, las copias legalizadas que en su momento fueron faccionados ante notario. Existen errores en el protocolo cuando el notario incurre en los errores siguientes. Podría ser alterar la numeración cardinal de los instrumentos públicos, alterar la foliación o el orden de número de serie, dejar una página en blanco o la inutilización de una o varias hojas. Asimismo, hablamos en su momento sobre la inspección y revisión del protocolo, que existen tipos de inspección y revisión del protocolo, como es la revisión ordinaria que se practica una vez al año. El Archivo General de Protocolos, a través de su directora y los asesores, harán del conocimiento al notario y le señalarán día y hora para que el notario se presente con su protocolo, para que éste pueda ser revisado y verificar si lleva el orden establecido o sugerido por cada instrumento público, con los atestados que debe de adjuntar a su protocolo. También existen revisiones extraordinarias cuando lo manda a la Corte Suprema de Justicia, ya sea requerimiento de un juez o en todo caso cuando algún juez necesita que se le ponga a la vista el protocolo por algún tipo penal que esté siendo investigado. De alguna forma especial es el artículo 21 del Código de Notariado, que es la averiguación, el artículo 86 del Código de Notariado también, que son lecturas obligatorias. Algunos ejemplos de atestados. Dijimos que tal vez entre los ejemplos de atestados podríamos consignar la constancia de pago de apertura de protocolo, la constancia de entrega de testimonios especiales, la constancia de entrega de testimonio del índice, copias de los avisos notariales de traspaso de bienes inmuebles o muebles debidamente sellados y firmados por las diferentes oficinas públicas. Hablamos como por ejemplo catastro municipal, también la dirección de catastro y avalúo de bienes inmuebles, que la conocemos como DICAL. Las certificaciones de la partida de nacimiento, las copias de matrimonio, copias de avisos de matrimonio, disculpen, las constancias de salud del varón que contrajo matrimonio, la copia del acta de inventario, como lo establece el artículo 563 del Código Procesal Civil y Mercantil. Lectura obligatoria, y les dije que esto sí, pues prácticamente lo tienen que saber ustedes, es posible que vengan al examen. Copias de los 5 avisos que el notario remite al directorio de Archivo General de Protocolo. 1. Cuando el notario se ausenta del país, su fundamento es el artículo 27 del Código Notariado. 2. Cuando el notario cancela algún instrumento público, su fundamento es el artículo 37, literal B,
del Código Notariado. 3, el aviso trimestral de los instrumentos autorizados o cancelados ante notario, el artículo 37, literal C del Código Notariado. 4, el aviso de aclaración, ampliación o modificación de instrumento público. Su fundamento es el artículo 81 del Código Notariado, numeral 9. Y por último, 5, aviso de la protocolación de documentos provenientes del extranjero. Su fundamento es el artículo 40 de la ley del organismo judicial. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bueno. Licenciado, Le copio. fíjese, yo tengo unas preguntas con respecto a lo que vamos a redactar. Si quiere, solo termino que- este pequeñito repaso por el respeto a sus compañeros que no estuvieron en las primeras 2 clases y previo a redactar ya vamos evacuando algunas dudas porque pueda que llegue a tener otra. ¿Le parece, Johanna? Por favor. Está bien, licenciado. Perfecto, muchas gracias. Asimismo, también la primera clase la dividimos en 2 etapas, hablamos sobre el protocolo, pero también empezamos a platicar un poquito con relación a la escritura pública. En ese momento, pues, hicimos ver que para el tratadista Fernández Casado, él plantea que la escritura pública es el instrumento público por el cual una o varias personas jurídicamente capaces establecen, modifican o extinguen acuerdos de voluntad. Entonces podemos concluir sobre algunos aspectos importantes acerca de las escrituras matrices, que son: 1, las escrituras matrices son instrumentos públicos. 2, los otorgantes deben de ser personas civilmente capaces. 3, sirven para la constitución, modificación o extinción de relaciones jurídicas. 4, el funcionario que las autoriza es el notario. 5, se fracciona a solicitud de parte. 6, en su otorgamiento debe cumplirse con los requisitos legales establecidos. Y 7, deben respetar el orden público y moral. Es importante puntualizar que las partes en que se divide la escritura pública, nosotros las vamos a dividir en una estructura, un instrumento público, la vamos a dividir su estructura en 3 partes. Estas 3 partes, a su vez, se pueden subdividir así. La introducción comprende el encabezamiento y la comparecencia. Esto lo vamos a ver en el artículo 29 hasta el numeral. Creo que hasta el numeral 6. El encabezamiento del instrumento público comprende los datos de identificación del instrumento público, tales como: A, podríamos denominar el número de escritura; B, el lugar y fecha; C, la hora; si se tratare únicamente de testamento o donación por causa de muerte; D, las palabras ante mí; E, el nombre del notario autorizante. Aquí hago un paréntesis. El artículo 29, numeral 1, pues establece el número de orden, lugar, día, mes, año del otorgamiento, pero prácticamente no nos obliga a asignar el nombre del notario. Como un formalismo técnico, debemos designar el nombre del notario. Se respeta el criterio de algunas personas que dicen no es obligación. Yo les diría, autoricen el instrumento público, el presente no en el registro de la propiedad para su inscripción y ya veremos si se los van a operar. El nombre del notario autorizante, entonces, que es fundamental, independientemente que en el artículo 29, numeral 1, no lo establezca. La palabra notario, con lo cual se acredita la calidad profesional.
También debe identificarse por los medios legalmente reconocidos a las personas que intervienen en el acto. Asimismo, el notario hará constar que tuvo a la vista los documentos del caso en cuanto a la identificación de las partes y acreditación de propiedad de bienes o derechos con los cuales se acreditó la representación en el caso que una persona actúe en nombre de otra. También se hará constar la declaración de los otorgantes que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Todos estos requisitos se encuentran regulados en el artículo 29 del numeral 2 al numeral 6, lo que acabo de leer. La referencia legal que sustenta la consignación de la obra en los testamentos y donaciones mortis causas que se encuentran en el artículo 42. La escritura pública del testamento, además de las formalidades generales, tendrá las especiales siguientes. 1. La hora y sitio en que se otorga el testamento. El sustento legal para la aplicación de este requisito también en las escrituras de donación se encuentra en el artículo 43 que literalmente dice: las escrituras de donación por causa de muerte contendrán las formalidades del testamento. En el cuerpo, pues prácticamente en el cuerpo de la escritura, constituye la parte orgánica principal de la escritura, contiene los elementos particulares y los que diferencian del acto o contrato que el notario autoriza según la voluntad de las partes o las disposiciones de quien otorga el instrumento mediante una determinada disposición. Como se dijo anteriormente, el cuerpo de la escritura a su vez se divide en antecedentes o exposición, las estipulaciones o parte dispositiva y la aceptación. 3 partes del instrumento público. Las personas, en primer lugar, son comparecientes, en el cuerpo son otorgantes y en el cierre son interesados. Para su aceptación, una vez definido el o los asuntos objeto del instrumento público, es requisito indispensable que de manera expresa, como se dice legalmente, las partes manifiesten su aceptación o consentimiento con ese acto de aceptación, el cual se cumple mediante la averiguación que el notario hace sobre el hecho y deseo o la voluntad, lo cual se signa en el instrumento público. Conclusión: esta parte de la escritura no procede redactar mediante cláusulas. Lo primero que debe hacer constar el notario en la conclusión es que da fe del contenido del instrumento público, es decir, de todo lo expuesto en él. Se respeta la redacción y los puntos de vista de algunos colegas notarios, de algunas personas que tal vez están aquí presentes en este curso y que trabajan ya con algunos notarios o en algunas oficinas públicas y estén familiarizados con el notariado. Lo importante es que cumplan las formalidades que establece el decreto 314, que es el Código de Notariado. Y no porque es mi obligación compartírselo, pero ustedes en su diario vivir y en la experiencia que van a tener, si no cumplen con un requisito de forma o de fondo, el registro correspondiente no se los va a inscribir. Entiéndase como el registro de garantías mobiliarias, el registro general de la propiedad, el archivo general de protocolos. Se me olvidó cómo se llama ahorita, pues el Departamento de Personas Jurídicas, adscrito al Ministerio de Gobernación, donde se inscriben las iglesias, las asociaciones. Repejo, muchas gracias, te agradezco. Y
En la primera clase fue donde pues prácticamente hicimos ver lo de las tareas, ¿verdad, compañeros? Entonces en la primera clase pues prácticamente dijimos, miren, vamos a dejar algunas tareas para que cada uno de ustedes pudieran empezar a ejercitar. Los que lo hicieron, pues qué bueno, ¿verdad? Porque ya empezaron a practicar. Los que no, pues, como dicen por ahí, ¿verdad? Todavía hay tiempecito, todavía hay tiempecito. Vamos a ver, yo les había subido un material, vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. Es un material que está en la plataforma, pues prácticamente es una guía o una minuta para quien lo considera y pues lo puede tomar como base. Ahorita que vamos a hacer los ejercicios de redactar instrumentos públicos o en su momento, si les puede servir de base, pues de acuerdo a mi experiencia y a los años que tengo de estar graduado y ejercer el notariado, pues esto es lo que yo les puedo compartir a ustedes, estimados alumnos. Lectura obligatoria, el artículo 14 del Código de Notariado. De esto lo mencioné hace un rato, lo que es la adición, las entrerenglonaduras, conocido también como entrelineado, el testado, el excedido. Tenemos un ejemplo de la adición. Pues prácticamente hicimos ver que la adición puede ir en la línea número 1 y podría ser en la línea número 26. ¿Por qué? Porque arriba de la línea 1, pues no teníamos una línea 0, ¿verdad ustedes? Entonces, pues prácticamente no podemos hacer la entrerenglonadura o lo que se conoce como entrelineado. El término correcto es entrerenglonaduras. En la práctica hicimos mención que muchos utilizamos la palabra entre líneas y tal vez por la costumbre, el Archivo General de Protocolos a través de sus asesores y el Registro General de la Propiedad a través de sus operadores, pues lo han aceptado. Pues, si tenemos a la vista un ejemplo de lo que es una adición, entonces siempre nosotros que vamos a utilizar cifras, las cifras van en paréntesis, es prohibido por técnica utilizar cifras o abreviaturas. Todo tiene que ir en letras. En este caso, aquí está el ejemplo, número 24. Se nos olvidó asignar la palabra 24, independientemente que entre paréntesis tengamos el número. Al final del instrumento público, pues, asignamos adición, 24 punto, léase. Ese es el ejemplo. Esto lo practican porque esto lo vamos a ejercitar el día lunes, el día miércoles. Hacen reglonaduras, conocido también como el nombre de entre líneas. Tenemos un ejemplo de esto. La persona pues tiene 2 nombres y 2 apellidos. Se llama Marcos Estuardo Gualberto Herrera. Nosotros solo asignamos un nombre. Así que como estamos en la línea número 2, ya podemos utilizar lo que por técnica se tiene que asignar, que es entrereglonadura. 2 puntos, Estuardo, punto, léase. Tenemos el testado, que lo correcto, con el respeto a través de algún presente,
Si no estoy mal, el nombre Estuardo no lleva E al principio. Y aquí lo asignamos con E, entonces lo testamos. Lo entreregló. Existe una entrereglonadura. Le ponemos Estuardo, al final, pues testado, 2 puntos, Estuardo. Omita, se me pasó aquí la palabra. Testado, 2 puntos, Estuardo, punto. Aquí me faltó la palabra omítase, por favor. Entre líneas, 2 puntos, Estuardo, punto, léase. Y el excedido, pues prácticamente es muy difícil que se utilice esto, pues la doctrina nos hace ver que existe este ejercicio que podemos utilizar o esta salida a la hora que nos equivocamos cuando estamos redactando. Entonces, en este caso, pues es una letra la que tenemos de más. Vamos a testar eso. Ponemos testado, 2 puntos, solo que se nos olvidó poner una línea en medio de Valverde. Testado, 2 puntos, omítase, punto, excedido, 2 puntos, Valverde, punto, léase. Entonces, es ahí con relación a lo que habíamos visto de el entrelineado. Aquí está el otro. También para los que no estuvieron en la clase, en la segunda clase, tenemos un ejemplo del índice. Este índice es de nosotros pues pagamos nuestra apertura de protocolo el primer día hábil del mes de enero. Como lo dije anteriormente, eso no quiere decir que si el día hábil o el primer día hábil del mes de enero es el 4 de enero y el vecino nos toca la puerta de la casa y dice que necesita nuestros servicios notariales para autorizar un instrumento público, una compraventa. Es el día 1, podemos autorizar la compraventa, la podemos autorizar. ¿Qué pasa si redactando el instrumento público por un error humano nos equivocamos? Entonces tenemos que cancelar ese instrumento público, pero ya ocupa un número, un lugar en nuestro protocolo. Entonces tenemos que pasarnos al instrumento número 2. Entonces, ¿qué pasa si por X o Y razón ese instrumento número 2 se nos olvidó asignar el documento, código único de identificación de una de los comparecientes? Entonces ese instrumento público número 2 lo vamos a tener que ampliar. Y como no es un error de forma, sino que es un error de fondo, entonces tenemos que autorizar el instrumento número 3, que es una ampliación. Entonces, previo a pagar nuestra apertura de protocolo, tenemos una escritura cancelada, tenemos una escritura pública autorizada porque ya nació la vida jurídica, porque ya la firmó el notario con las palabras ante mí, pero esa escritura número 2 tenía un error de fondo porque no le asignamos el código único de identificación, entonces lo tuvimos que ampliar de fondo ese instrumento público. Entonces ya tenemos 3 instrumentos públicos prácticamente en nuestro protocolo y el primer día hábil vamos al archivo general de protocolos y cancelamos la apertura de protocolo. Creo que lo dije en la sesión anterior y hace un rato. Esa apertura de protocolo hoy en día a través del sistema que proporciona la Corte Suprema de Justicia a través del archivo general de protocolos ya puede ser en línea, tanto la apertura de protocolo como el pago. Aquí hay un ejemplo de índice de protocolo. Establecimos que tiene que tener 5 columnas. 5 columnas, el número, el lugar y fecha, los nombres de los otorgantes, el objeto y el folio en que principia cada instrumento público. Aquí está la razón de cierre del índice. Se finaliza el presente índice, el cual contiene
3 instrumentos públicos contenidos en 6 folios, los cuales extiendo número, sello y firma en una hoja de papel bond impresa en su anverso. Guatemala, 31 de diciembre del año 2021. También hicimos del conocimiento que el protocolo, la forma ordinaria de cerrar el protocolo es el 31 de diciembre de cada año, pero hay excepciones que podría hacer que el notario, pues el profesional, requiera sus servicios y tome posesión en la administración pública, o que el profesional salga del país y ya no vaya a regresar ese año. Y lo peor de todo, Dios no lo quiera, que el profesional pues muera. Aquí tenemos el ejemplo de un índice de testimonio del índice del protocolo correspondiente al año 2021 a cargo del infrascrito notario, que para remitir a la directora del Archivo General de Protocolos, actualmente es una dama la directora, por eso se designa de esta forma, directora del Archivo General de Protocolos, extiendo número, sello y firmo en 2 hojas, en fotocopia reproducida directamente de su original, y la primera en fotocopia y la segunda la presente en la ciudad de Guatemala el 31 de diciembre del año 2021. Si el profesional pues toma un cargo público en el mes de julio, entonces se asigna en la ciudad de Guatemala el 31 de julio, o si sale del país, el mes en que va a salir del país, se cubre el impuesto que es de 50 centavos, se firma y se sella. Aquí tenemos también una razón que dice el 20 de julio del año 2022, Carlos Enrique Quino Pérez, notario, procedo a cerrar el registro notarial a mi cargo correspondiente al presente año por haber sido nombrado registrador general del Registro General de la Propiedad de la Zona Central. El protocolo contiene 3 instrumentos públicos distribuidos de la siguiente manera: una escritura matriz, un acta de protocolización, una razón de legalización de firmas, el cual consta de 6 folios. Leo lo escrito, lo acepto, lo ratifico y lo firmo, sello y firma. Aquí hay otro ejemplo en la ciudad de Guatemala, el 31 de diciembre del año 2021, yo, el infrascrito notario, procedo a cerrar el registro notarial en mi cargo correspondiente al año en curso, el cual contiene 200 instrumentos públicos distribuidos de la siguiente manera: 150 escrituras matrices, 25 actas de protocolización, 15 razones de legalización de firmas y 10 instrumentos públicos cancelados, el cual consta de 300 folios. Lo firmo y lo sello. Johanna Marrene González tenía una duda. A la orden. Sí, buenas tardes. Fíjese de que yo me acuerdo que en la clase anterior usted habló, bueno, nos leyó las obligaciones previas, igual en el inciso G. Bueno, yo siempre, ya rato he tenido esta duda, la verdad no sé, bueno, supongamos de que, por ejemplo, hay un bien inmueble, ¿va? Se hace una compraventa de una fracción del bien inmueble. Pero en este caso, fíjese, licenciado, de que es obvio que se va a hacer la desmembración, digamos, póngale del terreno, pero yo he visto, bueno, no he visto, la verdad he escuchado y tengo la curiosidad de que, por ejemplo, acá en la ciudad, yo soy de Izabal, pero me vine trasladada para acá. Tierra de Dios. Sí, la tierra de Dios. Bueno, la cosa es de que, póngale de que se puede vender un espacio aéreo, digamos, yo tengo, por ejemplo, como un local, por decirlo así, pero ese local tiene 3 pisos, ¿va? 3 niveles. Entonces, tengo mi duda porque cómo se podría desmembrar o vender ese, digamos, el segundo nivel, o vender el primer nivel y yo quedarme con el segundo y el tercero. Sería, o sea, una desmembración de un espacio aéreo. No, eso Y lo vamos también a ver. Eso lo vamos a ver en una escritura más adelante,
cuando estamos hablando de la compraventa de forma horizontal. De forma Ya. vertical. Lo vamos a ver más adelante, ¿ves? Ya. Lo vamos a Porque, ver. La respuesta es sí. Es como los edificios, ¿verdad? ajá, Yo soy propietario de la finca, pero en esa finca construyo un edificio de 20 pisos y en cada piso tengo 4 apartamentos. Y los apartamentos están identificados ya sea por letra o por número. Y entonces voy desmembrando y voy vendiendo. Lo ya. vamos a Sí, ver más adelantito. sí, yo, disculpe, licenciado, que vaya un poquito más allá, solo tenía esa duda porque como usted dijo, mencionó en la clase anterior también de que había tenido un cliente y que el cliente no había pagado licencia para construir el segundo nivel y por eso se me vino a la mente esa pregunta hoy. No, ese fue un error. Yo les compartía. Por eso es que yo lo decía, porque hay que ir compartiendo experiencias. Y si alguien tiene una experiencia, pues sería bueno que la compartiera también, porque como decía yo al principio, vamos aprendiendo, yo de ustedes, ustedes de mí, y entre todos, pues prácticamente nos vamos formando. Entre las ven lo que estoy proyectando, donde dice compraventa de bien inmueble, obligaciones previas, ¿se lee? Sí, Lick, se lee. Sí, Solo para aterrizar a la respuesta de lo que decía la dama con la que estábamos platicando en la literal G. No, vamos a ver. sí es en la G. Sí, No, te voy a decir dónde es. Es en la F. Verificar en catastro municipal si la finca tiene multas por construcción o remodelación sin la autorización de la licencia respectiva. Porque hay veces, esto se mira más por lo regular en las colonias, en el área rural. Nosotros venimos y bueno, no sabíamos por puro desconocimiento que teníamos que ir a la municipalidad y ir a preguntar cuáles son los requisitos de la licencia de construcción y pagar una licencia de construcción. En paréntesis, yo tengo una propiedad que la compré en 50,000 quetzales. Una finca. No hay nada construido ahí. Sobre esa finca, ese terreno mide 20 por 30, 20 de frente y 30 de fondo. En esa finca, en ese terreno, yo voy a construir una casa. La casa, pues, la construcción que voy a hacer es de 300 metros cuadrados. Dependiendo del municipio, así son los requisitos y el costo de la licencia de construcción. Vayámonos a Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco. Una licencia de construcción alrededor de 300 metros cuadrados está como entre 15,000 y 20,000 quetzales. Pero entonces que en la licencia de construcción, cuando yo la pago, tengo que hacer ver de cuánto va a ser la inversión de ese inmueble. Con el terreno que yo tengo, el terreno está valorado, disculpe, en 50,000 quetzales. Así lo compré, así está inscrito en el Registro General de la Propiedad, así en Catastro Municipal y así en DICAL. Porque hay que ver los 3 valores en esos 3 lugares. Está en 50,000 quetzales. Pero ahora que yo voy y pago YUSI por 50,000 quetzales. Pero ahora que yo voy a construir, le hago el conocimiento a la municipalidad que esa licencia de construcción
yo voy a invertir alrededor de 400,000 quetzales y que voy a tener un año de plazo para construir el bien inmueble. Entonces, a los 50,000 quetzales que vale la finca, le debo de sumar los 400,000 y después de un año yo voy a pagar el UCI por 450,000 quetzales. Pero hay quienes no piden y no pagan la licencia de construcción. Y entonces se meten a construir directamente. Y es que ahí donde pasan las personas que andan verificando en qué bienes inmuebles se está construyendo y si tienen licencia de construcción. Por eso es que cuando vemos que están construyendo una casa, una bodega, un edificio, siempre dice licencia de construcción número tal. Y quienes no tienen la licencia de construcción, aquí en Guatemala, pues así nos pasó a nosotros, 100,000 quetzales por no pedir la licencia de construcción, 100,000 quetzales por la remodelación y 100,000 quetzales por la construcción que ustedes realizaron. Fueron 300,000 quetzales. Bueno, nos vamos a quedar ahí porque solo tengo un par de minutitos. Miren, compañeros, yo creo que el día de hoy, pues ya prácticamente todos ya estamos al día. Hicimos un pequeño repaso y lo que ustedes tienen enfrente es un instrumento público. El instrumento público empieza, código de notariado a la mano, por favor, artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán, numeral 1, el número de orden. El día miércoles, el que entendió, compañeros. El día miércoles, todos vamos a empezar con la número 1. Entonces aquí es número 1. Vamos a poner el 1 entre paréntesis y el 1 con letras. Y vamos a empezar de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 29, numeral 1. Dice el número de orden, lugar que es en la ciudad de Guatemala, día, la fecha del día miércoles, que es 27 de julio, el año que es el año 2022. Las palabras ante mí y ponen el nombre de ustedes, coma, notario. Comparecen. ¿Quién va a comparecer? Un vendedor y un comprador. Comparece. Vamos con el numeral 2 del artículo 29. Dice, los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio de los otorgantes. Decía mi maestro de Derecho Notarial, ¿cuántos enanos hay atrás de Blancanieves? 7. Nombre, apellido, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio y domicilio. 7. Requisitos. ¿Cuántos enanos hay atrás de Blancanieves? 7, decíamos nosotros. Nombre, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio y el domicilio. Tomar nota. Si solo tiene un nombre, se recomienda por técnica, entre paréntesis, signar único nombre. Si solo tiene un apellido, se recomienda por técnica en la redacción signar único apellido. De 29 años de edad, no importa, media vez cumple el requisito, signe como usted más le gusta.
Estado civil. Por favor, necesito ver su DPI. En el reverso del DPI dice si es soltero o es casado. Soy unido. La verdad aquí es soltero o casado. Pero por costumbre también se ha acostumbrado a asignar la palabra unido. No le vayan a poner separado ustedes, por favor, porque eso sí no lo aceptan. Nacionalidad. Puede ser guatemalteco. Ya lo vimos en la primera clase. Si no es guatemalteco, se tiene que acreditar con el pasaporte. Pero para este ejercicio únicamente lo vamos a tomar sencillo. Entonces vamos a asignar guatemalteco. Profesión o oficio. Si es profesional, que le presente su carnet respectivo. Por costumbre, se ha establecido profesión o oficio, comerciante, se pone comerciante. Profesión o oficio, fíjense que yo soy estudiante, aunque haya abandonado la universidad hace 10 años, ¿va ustedes? Estudiante. Fíjese que yo soy herrero. Lo correcto, la técnica para redactar es profesión o oficio, soy bachiller, ¿puedo ver tu carnet? O puedo ver si en tu documento personal de identificación dice eso o tenés algo que acredite la profesión u oficio que tiene para asignarlo. Esa es la técnica y eso es lo correcto, que se acredite la profesión o oficio. Domicilio. Creo que está ahí por el artículo 12 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que el domicilio es la circunscripción departamental donde la persona vive. Si vive en Misco, en Amatitlán, en Villanueva, en la zona 6, la zona 7, el domicilio es la circunscripción departamental, entonces es Guatemala. Si la persona tiene su domicilio y vive en Chimaltenango, se consigna domicilio en el departamento de Chimaltenango y de paso por esta ciudad. Luego lo vamos a identificar con el documento personal de identificación conocido como DPI, con el Código Único de Identificación CUI. Número. Se respeta la redacción. Yo a título personal veo un espacio. Por eso es que signo de la siguiente forma. 1234, coma, espacio, coma, 56.789, coma, espacio, 0101, extendido por el Registrador Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica, a quien en adelante se le podrá llamar como la parte vendedora, el vendedor. Cualquiera de los dos sinónimos es aceptado. Se respeta la redacción y el punto de vista de cada persona. Aquí ya tenemos los datos del vendedor y prácticamente es la misma forma de asignar los datos del comprador. Ponemos las palabras hago constar. Llevan a lectura, estimados estudiantes, el artículo 29, numeral 4, la identificación de los otorgantes cuando no lo conociera el notario por medio del documento personal de identificación o el pasaporte o por dos testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así estimare conveniente. ¿Qué tipo de testigos o a qué testigos hace referencia el numeral 4 del artículo 29? Son los testigos de conocimiento o conocidos también en la doctrina como de abono. 5.
razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndoles e indicando lugar, fecha y funcionario notario que autorizó. Y aquí está la palabra, hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Entonces, digo aquí, hago constar, con mi fundamento es el artículo 29, numeral 5. Hago constar 2 puntos, que los comparecientes me manifiestan ser de los datos de identificación personal signados, que los documentos con los cuales los comparecientes se acreditan son suficientes de conformidad a la ley y a mi juicio para otorgar el presente contrato. Y 3, los comparecientes me aseguran hallarse en el pleno goce y libre ejercicio de sus derechos civiles uno después del otro. Y 4, que por el presente instrumento otorgan contrato de compraventa de bien inmueble de conformidad con las cláusulas escriturarias siguientes. Hay quienes, aquí después de la palabra donde dice la parte compradora, yo signo, hago constar. Hay mucho notario que pone las palabras doy fe, que los comparecientes me manifiestan ser de los datos de identificación, que los documentos con los cuales se respeta la redacción. Yo evito estar redundando y al final signo las palabras doy fe. Esta es la comparecencia. Esto es lo que ustedes van a redactar el día miércoles. Ya ahorita hoy creo que alguien me estaba levantando la mano ahí. Esto es lo que ustedes van a redactar el día miércoles, solo que el vendedor va a comparecer en representación legal de una entidad, de una sociedad anónima. El comprador va a comparecer en representación de su hijo. Eso es lo que vamos a redactar. Vamos a redactar el índice, vamos a redactar cualquiera de los ejemplos que ustedes consideren en esa comparecencia, que puede hacer una adición, una entrereglonadura o un testado. Preguntas, creo que alguien tenía levantada la mano ahí, disculpen, porque ya llegamos al tiempo. Sí, Lick, solo una pregunta cortita. Me dio curiosidad ver que en donde ponía la profesión o oficio de la persona, usted hizo como que un ejemplo en donde el compareciente dice que es herrero, pero viene usted y le pregunta su profesión o oficio. Entonces, me da a mí la idea de que técnicamente no es correcto poner las artes o las artesanías que la persona puede hacer, sino que solamente un título como certificado por el Ministerio de Educación. Efectivamente, Braulio, por eso es que puntualizamos que si yo digo soy herrero, mira, disculpa, me podés acreditar. ¿Por qué es que decís que sos experto, tenés el expertise o sos técnico en alguna profesión? Sí, porque mire, yo tengo un curso y estoy certificado como herrero. Este es mi oficio. Perfecto. Eso es lo correcto. Usted es ingeniero, presénteme su carnet de colegiado. Usted es abogado, presénteme su carnet de colegiado. Usted es traductor, presénteme su carnet. Esa es la técnica y eso es lo correcto. En la práctica, muchos colegas, yo me incluyo también, entre esos, viene la persona y le preguntamos su ocupación y dice, mire, yo soy maestro. ¿Puedo ver su carnet? Fíjese que no lo traje, abogado. El maestro sí, pero como en el propio instrumento público, este es un acuerdo de voluntad y ellos
también al final vamos a ver ya en el cuerpo del instrumento público que hay ocasiones que los juramentamos de decirle, porque hacemos constar que dicen la verdad, entonces ahí va salvando responsabilidad del notario. Recuerden que cada instrumento público es un acuerdo de voluntad. ¿Alguna otra pregunta? Porque yo veo que Pues ya... ahí los compañeros escribieron varias, fíjese, Lick. Por sí, es que ejemplo, estaba viendo, es que tenía el ejemplo, por eso lo estaban haciendo. Si es ama de casa, ¿qué se coloca? ajá, el de Ama de casa. comerciante. Ese da bastante curiosidad. Ama de casa. Yo he visto infinidad de escrituras públicas, por eso les digo, lo técnico, lo correcto es acredítenme su profesión o su oficio. Pero hay quienes le dicen, mire, no, yo soy ama de casa. Y efectivamente, eso es lo que es la dama, porque todo el tiempo ella llegó a un acuerdo con el esposo sale a trabajar y ella se queda haciendo la función o los deberes de la casa. Por eso se denomina ama de casa. ¿Y qué le asignamos en el instrumento público? Ama de casa. Así, vamos a ver, Lick, así también como en la nacionalidad no lleva género, pues sería guatemalteca en todos los sentidos. Sí, guatemalteco. Pero también se asigna guatemalteca, fíjese, mi estimada dama, que me hace la observación. Dice, y si es maquillero, yo creo que se escucha mejor estilista, fíjese usted. Y si no tiene cómo comprobar su profesión, pues signamos lo que él nos está compartiendo. Pero como les digo, lo técnico, lo correcto es acreditar ante notario la profesión. Y a falta de eso, ¿cuál es su ocupación o oficio? Repostero. Hay quienes ponen panadero, pero la palabra correcta es repostero. Entonces, en los ejercicios que haremos, adrede, podemos en práctica los errores en las escrituras para practicar la adición entre renovaduras, entre líneas de estados y excedidos. Sí, por favor. A mí me gustaría que lo practicaran. Por eso les dije yo al principio de clases, aquellas personas que ya están familiarizadas con la autorización o redacción de instrumentos públicos, pues les va a ser fácil. Pero vamos a trabajar más y les pido de favor a aquellos que todavía no están familiarizados. Lo que yo quiero es que por favor signen, que redacten, que así vamos viendo a quién le vamos a ir dando seguimiento para irlos fortaleciendo. El objetivo es que al terminar el curso podamos redactar como mínimo unos 3 escrituras que sean base. Eso es. Que hay una dama, Jennifer Herrera, dice que ha visto que algunos colocan en profesión oficio desempleado. ¿Es correcto? No, no es correcto, porque todos tenemos una profesión, independientemente que no tengamos trabajo. Algunos son herreros o algunos son mecánicos, que son amateurs, aquellos que han aprendido pues en la pura viendo, practicando, quienes son panificadores y algunos pues que tienen su profesión. Recuerden que el abogado, pues el que trabaja y tiene su oficina jurídica, no todos los días pues tiene trabajo. Entonces hoy que no tuve trabajo yo como abogado, hoy que no tuve trabajo y voy a vender una propiedad, no le voy a decir al notario, mira, soy desempleado. Creo que no tendríamos que utilizar otra palabra, Jennifer. Sí, dice aquí José Francisco Cisneros, lo más común es que consignan comerciante y efectivamente así es lo más común, comerciante, ama de casa o a quienes dicen que son agentes de negocios, aquellos que andan vendiendo productos. Eso es. Entonces, sí, estudiantes también, que es comerciante, ama de casa, estudiantes son las 3 clásicas. Efectivamente, Mónica, sí, así es. Así es. Entonces, yo creo que por ahí nos vamos a quedar el día de hoy, estimados alumnos, y yo les voy a subir unos ejemplos y lo que vamos a hacer el día miércoles, vamos a trabajar un poquito de práctica
y vamos a terminar el instrumento público de conocerlo el próximo lunes. Para todos, gracias por el tiempo, gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches.